pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Gracias al Señor por esta hermosa palabra. Oremos al Señor, así como están. Oremos al Señor y pidamos su dirección para que sea el Espíritu el que nos hable, sea la voz de Dios que nos hable en esta hora. Amado Señor, a través de Jesucristo, tu único Hijo y nuestro suficiente y bondadoso Salvador, vamos delante de tu presencia para decirte, en primer lugar, que somos tremendamente bendecidos por tu palabra, que admiramos tu palabra, que te admiramos a ti, porque tú eres admirable, Dios amado. Y queremos también que tu palabra en esta hora nos hable de nuestras necesidades espirituales. Glorifícate, Señor, glorifica tu nombre. Abre el entendimiento, abre el corazón para que esta palabra sea implantada. Así como cuando Lidia escuchaba al apóstol Pablo, y dice la palabra que el Señor abrió su corazón para que creyese al Evangelio. Dios amado, así también mis hermanos y hermanas sean abiertos sus corazones para que sean fortalecidos en la palabra, en el alimento espiritual. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Que nada interrumpa este mensaje. Que nada interrumpa, Señor, este momento que estamos delante de ti para oír tu voz. Toda la gloria y la honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor que he titulado El soldado de Cristo. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto le decía Pablo a Timoteo. En los tiempos de Pablo, en los tiempos de Cristo, en los tiempos, ¿cierto?, de la iglesia primitiva, estaba de moda, por así decirlo, o era muy predominante más bien, todo lo que era el tema de del soldado. Porque el Imperio Romano era un imperio que tenía un gran ejército, un ejército que podía conquistar la nación que quisieran. Tenían una forma de lucha que en forma muy inteligente ellos crearon para derrotar a sus enemigos. Un ejército muy ordenado, muy disciplinado. Y especialmente sus soldados eran soldados muy comprometidos, muy adiestrados y muy sujetos. Eran soldados realmente tremendamente competentes para dar la victoria al imperio. Pablo usó en más de una ocasión al soldado romano como ejemplo de lo que debe ser el soldado de Cristo. O sea, nosotros como soldados de Cristo. Pero sabemos que a diferencia del soldado romano, nuestra lucha no es en la carne, nuestra lucha no es física, sino es una batalla, una guerra espiritual. Y nosotros como soldados de Cristo, tanto mis hermanas como mis hermanos, porque todos los que somos hijos de Dios, todos los que un día creímos en Jesucristo, pasamos a ser parte de este ejército, como soldados y soldadas de Cristo. ¿Cuántos se creen soldados de Cristo en esta hora? Amén. Amén, gloria a Dios. Aunque algunos lleven quizás muy poco en el Evangelio, pero son soldados de Cristo. Otros llevan muchos años en el Evangelio, siguen siendo soldados y soldadas de Cristo. Y tenemos que luchar en lo espiritual. Hermanos amados, por eso que Pablo le decía a Timoteo, tú pues sufre como soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Vamos a hablar de algunos aspectos del soldado. Hay muchas cosas que decir de un soldado, del soldado de Cristo. Pero vamos a hablar de algunas de ellas, como la vocación del soldado, la autoridad que posee,
tiene claridad de quién es su enemigo y las armas que debe usar. Esas cosas vamos a hablar hoy día acerca del soldado de Cristo. En primer lugar, su vocación. Nadie puede sentirse un soldado si no ha sido llamado para ser soldado. Nadie puede sentirse comprometido con la causa de Cristo si no ha sido llamado por la causa de Cristo. Amados hermanos, los soldados romanos eran pagados. Era un estímulo especial que tenían para poder ser soldados. Nosotros no recibimos, ¿cierto?, un sueldo para ser soldados. Pero sí tenemos mucho más que eso. En primer lugar, tenemos el privilegio de ser redimidos por la sangre de Cristo. El gran privilegio, el gran honor de ser llamados hijos de Dios. Tenemos el privilegio de ser, como dice la palabra de Dios, reyes y sacerdotes, príncipes del reino de Cristo. Tenemos tantos privilegios que esto nos debe llevar a ser soldados comprometidos con la causa de Cristo. Dice que ninguno milita, ¿cierto? Ninguno milita sin que lo haya llamado aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién te tomó por soldado? ¿Fue el pastor? ¿Fue un hermano? ¿Fue alguna institución que te llamó y te dijo, hazte soldado de Cristo? ¿Quién te llamó para que seas soldado o soldada de Cristo? Fue Cristo mismo. Él nos llamó para ser soldados. Y si Él nos llamó, entonces estamos convencidos de que somos parte de este ejército. Él nos llamó y somos personas que tenemos claridad de que somos parte del ejército de Cristo. Sin duda que una cosa que tiene que tener en cuenta y claro el soldado de Cristo es que él debe ser fiel al que lo llamó. Debe ser fiel a Cristo. Porque dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El apóstol Pablo, en una de sus cartas a Timoteo, se lamenta de hermanos que unos le hacían problemas en la obra de Dios, ¿cierto? Como Alejandro el Calderero, que le hacía problemas. Otros que lo dejaron solo. Y otro, habla de un tal Demas, dice que lo abandonó la causa de Cristo, amando más a este mundo. O sea, nos da el ejemplo de personas que no eran fieles al Señor. Dice que ninguno que milita, ninguno que es parte del ejército de Cristo, debe, ¿cierto?, enredarse en los negocios de la vida. Hay muchos que se enredan en las cosas de esta vida. Cuando habla de negocios de la vida, no habla, ¿cierto?, de un tema económico necesariamente, porque hay hermanos que tienen negocios, que tienen ciertos emprendimientos y les va bien y gloria a Dios por ellos porque el Señor los bendice. No habla de esos negocios, habla de este compromiso que muchas veces las personas adquieren con el mundo, enredándose en amistades, enredándose en actividades, en diferentes cosas que lo comienzan a alejar de Cristo, alejar de la causa para así fallarle al Señor. Por eso no hay que enredarse en las cosas de este mundo. El que milita no se enreda en los negocios, no se enreda. Enredarse es caer en alguna trampa, es caer en alguna red. Enredarse es caer en alguna red. El diablo siempre va a tender redes. El mundo siempre va a tender redes. Redes atractivas. Redes que pueden ser aparentemente muy buenas, pero de pronto se transforman en una cuestión que te atrapa y te quita la libertad de servir a Cristo. Por eso el soldado debe tener claridad, en primer lugar, que fue llamado por Cristo, o sea, significa una conversión total al Evangelio. En segundo lugar, significa que debe ser fiel a Cristo para no enredarse en las cosas de esta vida.
Y en tercer lugar, la vocación del soldado demanda estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Dice, tú, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Sufre penalidades. Hermanos, el que no sufre en el Evangelio tiene que preocuparse. El que no tiene, porque a veces creemos que el Evangelio es todo, ¿cierto? Muy llevadero, muy fácil pareciera, pero a veces, hermanos, vienen las pruebas, a veces vienen las dificultades, a veces vienen las enfermedades, a veces vienen las afrentas, a veces vienen los insultos, a veces vienen las provocaciones, a veces vienen los ataques, y allí es donde comenzamos a veces a sufrir. Pero dice que hay que sufrir como soldado de Cristo. Sufrir significa soportar el dolor, soportar quizás la prueba, la afrenta, soportarla, porque sufrir no es lo mismo que lamentar. El que sufre no es el que se lamenta. El que se lamenta le pasa algo, ¿cierto? Y llora, ¿cierto? Le duele un dedo, ¡ay, que me duele el dedo! Cualquier cosita que le pasa, se lamenta. El Señor nos llama a ser soldados, sufridos. Esto significa formar el carácter de un soldado de Cristo. Formar el carácter de un hombre, de una mujer de Dios, que sabe quién lo llamó, que sabe quién lo sostiene, que sabe quién lo levantará, sabe quién lo ayudará, sabe a quién le está sirviendo. Como Pablo decía, mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. El soldado de Cristo sufre y adquiere un carácter firme, sólido, que aunque pasen muchas pruebas, no se va a desvanecer, no se va a caer, ¿cierto?, en un estado crítico, porque sabe que su Señor lo va a levantar y lo va a sostener. Soldado de Cristo. Soldado significa, ¿cierto?, carácter, firmeza, seguridad en Cristo, confianza en el Señor. Amados hermanos, pero nosotros no somos soldados que estamos solos, combatiendo. No somos soldados que estamos solos combatiendo. Tenemos también, somos parte de un cuerpo, somos parte de un ejército. O sea, mi hermano que está al lado, mi hermana que está al otro lado, es mi compañero. Como dice Pablo, mi compañero de milicia. Pablo tenía varios compañeros de milicia, ¿cierto? A Silvano, a Epafras, Epafrodito, a Timoteo, etcétera, etcétera. Muchos compañeros de milicia. Nosotros somos compañeros de milicia. También habían mujeres en ese listado. Estaba Priscila, estaba Eunice, ¿cierto?, la madre de Timoteo. Estaba Sintique, Evodia, mujeres que también eran compañeras de esta lucha, de esta milicia espiritual. Por lo tanto, nosotros no estamos solo combatiendo. Estamos todos unidos, porque somos un ejército disciplinado, ordenado, sujeto, y todos apoyándonos los unos a los otros. Y usted sabe que a veces en la batalla puede caer un soldado herido. ¿Qué hace el otro soldado? ¿Saldrá arrancando y lo dejará botado? No. Va a ayudar a ese soldado herido. Cuando pasan esas películas de guerra, siempre los soldados que son bien leales al soldado que cae, aunque esté moribundo, lo toman y lo llevan cargado consigo. Si pueden salvarle la vida, se la salvan. Eso es lo que debe hacer el soldado de Cristo con el otro soldado, con el otro hermano, con la otra hermana. Ir allí. El diablo muchas veces lo va a herir. El diablo muchas veces va a herir a algunos de los nuestros. El diablo muchas veces va a atacar y va a dejar herido a algunos de los nuestros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Lo vamos a dejar botado? ¿Lo vamos a dejar que se muera? ¿Lo vamos a dejar que quede allí? No.
porque ni los soldados terrenales dejan a sus soldados, a sus compañeros tendidos en el suelo. Cuanto más nosotros que somos soldados de Cristo, el ejército más grande, más poderoso y más glorioso que haya existido. Amados hermanos, no estamos solos. Tenemos apoyo, tenemos compañeros de milicia. Y no estamos solos, porque el Señor nos ha dado autoridad. El Señor te ha dado autoridad. Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Es una autoridad tan grande, hermanos, que no la tiene ni un presidente de la República, esta autoridad. Esta autoridad no la tiene ni un general de un ejército terrenal. Esta autoridad no la tiene ni el presidente más grande, más importante de una nación aquí en la tierra. La autoridad que tenemos nosotros como soldados de Cristo, como iglesia de Cristo, es muy grande. Cuando Jesús le habla a Pedro y le dice, hablándole a Pedro, pero hablándole a la iglesia, no solamente a Pedro, sino a todos. Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Se da cuenta de la autoridad que le da? Una autoridad, primero, para una llave para abrir. Esta llave es una llave espiritual. Es la llave de la oración. Es la llave de la predicación. Es la llave de la unción espiritual que nos permite abrir puertas, que nos permite abrir corazones, que nos permite tocar vidas. Porque la palabra de Dios es poderosa. Esta autoridad tiene una llave para abrir el reino de los cielos. No es porque ahí se hace una figura, ¿cierto? No sé quién inventó esas cosas tan raras y tan hasta ridículas, que Jesús le estaba hablando a Pedro y le entregó las llaves del reino de los cielos. Así que dicen que Pedro abre la puerta del cielo a los que van llegando y después cierra. Una cosa sin sentido. Esta es autoridad espiritual. Esto es unción. Esto es poder. Esto es algo firmado por Cristo. Y es para la iglesia y es una autoridad no para estar arriba. Porque cuando estemos arriba, ¿para qué vamos a necesitar reprender al diablo si el diablo no está arriba? Cuando estemos en la presencia del Señor, ¿para qué vamos a tener que reprender las enfermedades si no dan enfermedades? Esta autoridad es para esta vida presente. Aquí necesitamos autoridad. Y esa autoridad la dio Cristo a la iglesia. ¿Para qué? Para atar y desatar. Porque dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Es por eso que cuando nosotros atamos espiritualmente a una obra demoníaca, esa orden es confirmada en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando nosotros en el nombre de Jesús ordenamos que se desaten las ligaduras de pecado, ligaduras de maldad, ligaduras de obras demoníacas, cuando ordenamos en el nombre de Jesús que se desaten esas ligaduras, eso viene del cielo y se desatan las ligaduras. Aleluya. ¿Cuántos creen la palabra? Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esta autoridad es la autoridad que Jesús le dio a sus discípulos y a la iglesia. Ahí cuando le habla, perdón, en Lucas 10:19. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. De hollar serpiente. El diablo es la serpiente antigua. Y nosotros tenemos autoridad de hollar serpientes, de pisar. Pablo, cuando escribe a los romanos, escribe al final de la carta, le dice, en breve en breve, Dios pondrá a Satanás bajo vuestros pies. El diablo está bajo los pies de la iglesia de Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso no le tenga miedo al diablo, porque está bajo los pies. Está bajo el dominio. Serpientes y escorpiones habla de demonios que están bajo
en la autoridad de la iglesia, bajo la autoridad del pueblo de Dios. Aleluya, qué tremenda esta palabra, hermanos. Cuesta a veces dimensionar en la mente, tremenda autoridad que Dios le dio a la iglesia. Y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Por eso es que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque rujan demonios mil a nuestro alrededor, nosotros estamos confiados en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Es la autoridad que tenemos en su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En mi nombre. En el nombre de Jesús hay autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Es la autoridad en la sangre de Cristo. En la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. La que Él derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre, amados hermanos, es una sangre gloriosa y poderosa que limpia el pecado y también es escudo a nuestro alrededor. Porque así como los israelitas, antes de salir de Egipto, pusieron la sangre del cordero en los dinteles de las puertas y el ángel de la muerte, cuando veía la sangre, pasaba de largo. Así es la sangre de Cristo aplicada sobre nuestras vidas. El demonio no te tocará ni un solo cabello de tu cabeza, aleluya, porque estás cubierto con la sangre de Cristo. ¿Cuántos creen esta verdad? Yo la creo porque es palabra de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que el soldado de Cristo tiene una tremenda autoridad. Una tremenda autoridad. Es la autoridad por la investidura espiritual. Usted sabe que los soldados, ¿cierto?, romanos no solo eran soldados para guerrear, sino también para poner orden. Hacían las veces de policía. Entonces, cuando los soldados andaban, era una autoridad que andaba. Cuando llegaban los soldados a un lugar, la gente sentía pánico, sentía miedo o sentía respeto por ese soldado, porque lo veían vestido de soldado. ¿Se fija? Hoy en día se le ha perdido mucho respeto a la autoridad policial. Y por ahí hasta algunos cristianos le faltan el respeto a las autoridades policiales. No podemos hacer eso nosotros porque ellos representan autoridad. Pero antes el soldado, por su propia vestimenta, inspiraba autoridad, inspiraba miedo, inspiraba respeto. Amados hermanos, nosotros también estamos vestidos de soldado. Claro, físicamente todos tienen diferentes ropas, pero espiritualmente todos estamos vestidos de soldados, soldados de Cristo. Estamos vestidos de la presencia de Cristo. Esta vestidura es en la presencia de Cristo, vestidos del Señor Jesucristo, dice Pablo, y no proveáis para los deseos de la carne. Estamos cubiertos con la presencia de Cristo. Esa es nuestra vestidura, la llenura del Espíritu Santo, la vestidura de la santidad, como dice Pablo, ¿cierto? Vestidos de amor, como dignos hijos de Dios, vestidos de santidad. Esa es nuestra vestidura, porque el diablo sí también te ve que tú lo estás reprendiendo y te ve que tú no te apartas del pecado, no te va a tener ningún miedo. Ningún miedo. Porque ninguna, no te va a tener, no le vas a causar nada. Porque nuestra autoridad, en primer lugar, es una autoridad moral. Nosotros tenemos que tener una autoridad moral. Eso significa una vida que agrade a Dios, una vida de testimonio al mundo, una vida que proyecte la obra del Evangelio en los demás. Ahora, ¿quién es tu enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Es el hermano? ¿Es el vecino que se enoja? ¿Es el hombre que pasa por la calle y te insulta? ¿Quién es tu enemigo? Tu enemigo son aquellos políticos que están en contra de los valores del Evangelio, porque algunos han tomado como enemigos a esos políticos y los insultan. Incluso alguien que decía que era pastor fue una vez al Congreso
y le tiró cosas a los diputados. Nuestros enemigos no son los seres humanos. Y si lo fueran, no es la forma en que nosotros debemos defendernos de ellos. No es esa la forma. Que dice Pablo en Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Amén. Gloria a Dios. Así lo dice claramente. Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. No tenemos lucha contra sangre y carne. No es nuestra lucha contra el hermano, contra las personas inconversas, menos contra el hermano. No, nosotros no somos enemigos unos de los otros, sino somos hermanos y somos amigos y somos compañeros de milicia, como decíamos, entre nosotros. Por eso es que si tienes alguna dificultad con algún hermano, tienes que perdonarlo porque es tu hermano. Y no irte contra él, no levantarte contra él, porque tu enemigo no es nada, nadie que sea ser humano. Dice, nuestra lucha es contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Dice, sino contra principados. Está hablando de que este ejército con el cual tenemos una lucha no es un ejército tampoco cualquiera. No, amados hermanos. Nosotros somos un ejército en victoria, un ejército del ejército de Cristo. Pero el diablo también tiene ese ejército y tiene autoridades, tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores, tiene huestes espirituales de maldad. Hermanos, las huestes espirituales que plagan quizás el cielo son huestes de maldad que están allí y tienen principados, tienen gobernadores, tienen jerarquía. Se fija, un principado, un gobernador, una autoridad, en fin, están organizados. Y sin duda que la cabeza de este ejército es el propio Satanás, el diablo. Amados hermanos, es un ejército muy organizado, muy esquematizado, muy estructurado. Y entonces nosotros no podemos ser tampoco una iglesia al lote. No podemos ser tampoco una iglesia, ¿cierto?, solamente de gente de buena voluntad. No, tenemos que ser personas disciplinadas, ordenadas. Es por eso que el Señor también ha puesto autoridad en su iglesia. Ha puesto pastores, diáconos, ha puesto líderes a los cuales hay que obedecer. Somos un ejército contra otro ejército que está organizado. Y este enemigo contra el cual luchamos es un enemigo poderoso. Es el diablo mismo. La palabra de Dios nos dice que el diablo era un arcángel que estaba en la presencia de Dios y que tenía toda la confianza de Dios. Un poco relatando la idea. Pero que en un momento determinado, como Dios le dio tanta confianza, este arcángel se enorgulleció su corazón y se levantó contra Dios. Subiré ante el trono del Altísimo, dice en su corazón, y seré semejante al Altísimo. Quería ser igual a Dios. Estos son los intentos muchas veces del corazón del hombre igual. Querer ser superior a los demás, querer tener más fama, más gloria, más poder, más autoridad humana. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que hizo Satanás. Ahora, hermanos, pero Dios sí, cierto que cuando vio a Satanás con estas actitudes, lo echó de su trono, lo echó de su gloria. Y dice Jesús, vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Y este rayo traía una cola, por así decirlo. Y esta era una secuencia de estas huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes. Y nosotros no lo vemos. ¿Saben ustedes? Hoy en día está de moda no darle importancia a la obra del diablo. Día atrás, un hermano
comentaba y decía que una cierta persona pidió que vayan a orar por su casa, por su iglesia, por su hijito, porque ella sentía que su hijo jugaba en el segundo piso con alguien. Entonces, de primera no le dio importancia, pero después se sintió incluso que había otra persona. Incluso con la pelota que jugaba su hijo, esa pelota seguía dando botes cuando él bajaba. Entonces se asustó y pidió ayuda a los hermanos de la iglesia. Y los hermanos, algunos comenzaban, porque nos hemos puesto también muy científicos y muy modernos. Comenzaban algunos a decir, no, esas son cuestiones psicológicas, son cuestiones de la mente. No hay que darle tanta importancia. Hermanos, la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra seres espirituales. Y la obra del diablo es real, amados hermanos. Es real. Es una obra terrible. Hay demonios que están atacando a la iglesia, que están generando depresión en los hermanos, que están generando angustias, que la gente no sabe por qué llora, la gente no sabe por qué se estresa en exceso, la gente no sabe por qué, ¿cierto?, le están pasando cosas extrañas. Hay una obra maligna que está allí. El diablo no tiene piedad, no tiene misericordia, porque el diablo es un enemigo terrible, y cruel. Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es como el león en la selva, ¿cierto? Cuando andan esas manadas de estos animales, ¿cierto? En la selva, por ejemplo, gacelas u otros. ¿Saben ustedes que el león mira toda la manada, pero fija su mirada en el que está enfermo, en el que está débil, en el que se ha envejecido? En ese fija su mirada y lo separa de la manada y lo ataca y se transforma en su comida. El diablo hace lo mismo. El diablo está mirando a la iglesia, está mirando a los débiles, está mirando a los confiados, está mirando a los que se creen especiales. El diablo está mirando también a los enfermos espirituales para dar su estocada y matarlos en la parte espiritual. Amados hermanos, yo como pastor tengo el deber de advertirle a la iglesia que se cubra con la sangre de Cristo, que busque la presencia del Señor, que se tome de la mano del Señor, que se transforme en un soldado y en una soldada de Cristo, que tome posición de guerra y de batalla espiritual. Porque no estamos, amados hermanos, tan solitos. Tenemos un enemigo muy furioso en contra nuestra. Pero sabemos también que nuestro general supremo llamado Jesús de Nazaret, él ya lo venció en la cruz del Calvario. Y nuestro Señor Jesús es invencible. Aleluya. Gloria a Dios. Si el diablo es poderoso, mi Cristo es todopoderoso. Que a él sea la gloria para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Pablo, cuando le escribe a los colosenses, les da a entender esto y los alienta, los motiva para que ellos no miren, ¿cierto?, que el enemigo, aunque sea poderoso, ya está derrotado. Cuando dice Pablo en Colosenses 2:15, y despojando a los principados, ¿cierto? Hablamos de los principados, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Cuántos se gozan, cuántos se alegran, cuántos en esta hora dicen: mi Cristo venció al enemigo, mi Cristo venció al diablo. Y yo creo en ese Cristo que con su muerte, que con su sangre, que con su dolor, que con su gemido, con sus lágrimas, con su vida rendida en la cruz, venció al diablo. Aleluya. Porque aún él estaba debilitado en lo físico, pero el triunfo espiritual era tremendo. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El diablo está derrotado.
Gózate en el Señor en esto. ¿Cuántos se gozan en Cristo? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Santiago también nos habla acerca de esto. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es la forma de vencer al diablo? Sometiéndonos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos la victoria garantizada en Cristo, amados hermanos. A Él sea la gloria. En su nombre tenemos la victoria garantizada. Por eso que la Biblia dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. ¿Se da cuenta? Tremenda autoridad que tiene la iglesia. Sabemos entonces quién es nuestro enemigo, cómo combate, cómo lucha, pero también sabemos que Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. ¿Qué armas vamos a usar nosotros para luchar? Dice el apóstol Pablo que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas no son carnales, hermanos. Aleluya, claro, no son que nosotros vamos a derrotar al diablo, ¿cierto? Con nuestra inteligencia, con nuestros recursos, con nuestras capacidades. No son carnales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 10, versículo 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Eso dice. O sea, no es que nosotros, ¿cierto?, con nuestras capacidades vamos a hacerlo. Amados hermanos, estamos siempre teniendo esta lucha espiritual. Pero nosotros no debemos de recurrir a nuestras capacidades, ni a nuestro intelecto, ni a nuestra capacidad oratoria, ni a nada que nosotros podamos exhibir públicamente o humanamente, porque nuestras armas no son carnales, sino dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda avidez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Nuestras armas no son carnales, sino son espirituales. Es la armadura provista por Dios. Eso, cierto, lo conocemos nosotros y lo sabemos muy claramente, que se encuentra en el libro a los Efesios, en el capítulo 6, donde habla de la armadura de Dios. Dice, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomad toda la armadura de Dios. Aleluya. ¿Qué armadura está dado el Señor? Luego dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad que es Cristo y la verdad que es la palabra de Dios. Por eso que el cristiano debe de escuchar la palabra, debe empaparse de la palabra, debe leer la palabra, debe tener los argumentos de la palabra. Porque así como el diablo, cuando tentó a Cristo, le decía, escrito está. Pero también Cristo le decía, escrito está, también. No tentarás al Señor tu Dios, etcétera, etcétera. Porque, ¿cuál es la forma de cómo nosotros podemos vencer al enemigo? Mediante la palabra. Porque el diablo va a venir a tu mente y te va a decir, mira, tú estás solo, tú estás perdido. Pero si usted va a la palabra, usted va a decir, mira, diablo, yo conozco una palabra que me dice que Él no me dejará ni me desamparará y que no estoy solo, que el Señor está conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo, cuando en algún momento falles, te va a achacar la cabeza a la mente y te va a decir, mira, estás perdido, ya le fallaste, mejor ande al mundo, mejor vuelve el pecado. Pero si usted se arrepiente y confiesa sus pecados a Cristo, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, cuando el diablo lo venga a culpar de cosas, dígale, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Aleluya. El diablo es así. El enemigo es astuto. Pero si usted conoce la palabra, si usted sabe de las promesas que tiene a su favor, usted va a andar con autoridad, con seguridad. Y no va a haber demonio que lo quiera sacar del camino
porque usted sabe la verdad de Dios, conoce la verdad. Por eso que está ceñido sus lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. La coraza de justicia, aquí no entran balas, no entran dardos. Si se cubre su pecho con la coraza de justicia. ¿Y qué es la coraza de justicia? No es mi justicia, es la justicia de Cristo, la que Él obró en la cruz del Calvario. Aleluya. No es que yo haya ganado justicia para mí. No, yo me tomé de la justicia de Cristo. Esa justicia perfecta, Él me vistió de justicia y me llama justo aunque no lo sea. Me cuenta entre los justos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Las sandalias del soldado tenían que ser muy firmes, porque los caminos eran pedregosos, porque a veces había que meterse en los bosques, había que meterse al agua, tenía que ser muy firme para que protejan el pie, la planta del pie. Así también el cristiano tiene que estar muy firme en el Evangelio, con el apresto del Evangelio de la paz, con el apresto del Evangelio de la paz, porque nosotros no somos belicosos, somos gente de paz. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito los pies de los que anuncian el Evangelio, de los que anuncian la paz. Aleluya. Benditos son los pies de mis hermanos, esos pies de esos hombres y de esas mujeres que caminan y que van a predicar el Evangelio. Benditos sean los pies de los que anuncian la paz. Aleluya. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe, ¿cierto? Era esa arma protectora que tenía el soldado. Cuando venía una flecha, cuando venía un dardo, colocaba el escudo y ahí chocaba y lo libraba de la muerte. Aquí nos habla de que nosotros tenemos un escudo, el escudo de la fe. Y la fe es fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Saben ustedes que lo que primero hace el diablo es quitarte el escudo? La primera cosa que va a querer hacer el diablo contigo es quitarte el escudo, o sea, quitarte la fe. Es por eso que no hay que darle lugar al diablo. El diablo comienza a quitarte la fe y la gente comienza a perder la fe y comienza a creer más en lo terrenal o confiar más en lo terrenal y confiar en el poder de Dios. Fíjense, me hablaban de unas personas que iban a unas ciertas curanderas, eran cristianos, iban a unas ciertas curanderas para que esas curanderas los ayuden. Claro, le daban hierbitas y todo eso, pero antes de darle la hierbita, hacían una rogativa. Le rogaban a la tierra, le rogaban al sol, le rogaban a la creación. Cuando esta gente hace esto, está invocando demonios, porque al único que hay que invocar es a Dios, al Dios verdadero, porque detrás de todas estas cosas obra el enemigo, detrás de estas cosas. Por eso es que hay que tener cuidado de no dejarse engañar, porque el diablo de esa forma comienza a la gente a quitarle el foco de su fe, de sus convicciones, para que miren hacia otros lados. El escudo de la fe, ahí, firme. Mi fe está puesta en Cristo. Mi fe está puesta en el nombre de Jesús. Mi fe está puesta en la sangre de Cristo. Mi fe está puesta en las promesas de Cristo, en la palabra de Dios. El diablo no me tocará. Aunque venga muy fuerte el ataque del diablo, aunque los dardos sean fuertes, aunque vengan incluso con fuego, con rabia, con furia, no me va a tocar, porque mi fe está en Cristo Jesús, el autor y consumador de la vida y de la salvación. Aleluya. El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es el casco que usaba el soldado, ¿cierto? La cabeza tiene que estar protegida, porque ahí había muchas armas que tenían los enemigos. Una de ellas era el palo o la piedra, pero si el casco era firme, eso rebotaba solamente. Miren, se dice que la muerte de Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, fue por parte de un nativo, ¿cierto? Que cuando tomaron preso a Pedro de Valdivia, tenía tanta rabia con él que agarró una masa, ¿cierto? Un palo grande, así, y le golpeó la cabeza y lo mató al tiro.
porque tampoco estaba con el casco, porque estaba desarmado. Así es. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? Es la protección de nuestra mente. Nuestra mente debe estar cubierta con la sangre de Cristo, porque por la mente es donde entran a veces los malos pensamientos, los malos deseos, la negatividad, que a veces andamos, no, a veces nos levantamos con la mano izquierda, ¿cierto? Y andamos enojados, eh, y ahí comienzan los estados depresivos, porque no nos hemos cubierto con el yelmo de la salvación, que es la protección de nuestra mente. Por eso la Biblia dice que debemos de tener la mente de Cristo. Amén, gloria a Dios. La mente de Cristo. Y Pablo también allí en Efesios capítulo 4 le habla a la iglesia. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los otros. Ustedes no, los otros. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Esos no tienen ni idea de Dios, ni quieren agradar a Dios, ni buscan las cosas de Dios. Ajenos a la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. Dice, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, etcétera, etcétera. Y nos habla, ¿cierto?, que nuestra mente debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Y allí nos habla en el versículo 23, Efesios 4, 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos. Eso la mente debe renovarse siempre. Siempre esta mente debe renovarse. ¿Y cómo se renueva? Con la palabra, con la oración, con la meditación en las cosas espirituales, con la búsqueda de la presencia de Dios. Eso es, amados hermanos, qué tremendo es esto, el yelmo de la salvación. Son armas defensivas, pero también tenemos armas ofensivas. ¿Y cuál es el arma ofensiva? Es la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla, ¿cierto? Allí en este capítulo de Efesios que estamos viendo, que estamos revisando. Gloria a Dios por su palabra preciosa que nos habla en esta hora. Y nos dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada, dice, es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Pero no es la Biblia, porque la Biblia es un libro, no tiene forma de espada, ¿cierto? No, no es esta. Aunque usted abra la Biblia en el Salmo 91 y se acuesta allí pensando en el Salmo 91 o colocando como protección, no le va a servir. La espada del Espíritu es la palabra declarada. Es la que usted declara con fe, con autoridad. Esa es la espada del Espíritu. Y esa es la espada, ¿cierto? Que dice también Hebreos, que es la espada que penetra hasta partir del alma, diciendo los pensamientos. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Por eso es que, amados hermanos, cuando nosotros declaramos una palabra, conforme a la palabra de Dios, aunque usted diga la palabra Dios es amor, si lo dice con autoridad, si lo dice con fe, con convicción, esa va a ser una espada que va a llegar al corazón de la persona. Si usted le dice a la persona, ¿cierto?, por ejemplo, alguna palabra tan conocida, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa va a ser una espada que se va a meter al corazón del hombre allí. Aleluya, aunque sea el único versículo que diga, pero si lo dice con autoridad, con fe, con valor, con la unción del Espíritu, esa palabra se va a meter allí y va a discernir y va a llegar hasta las coyunturas, lo más profundo del corazón de la persona. Aleluya. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si usted dice esas palabras que se las conoce todas, es una palabra, es una espada. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando proclamamos la palabra, estamos usando la espada
para defendernos del diablo, pero también para atacar y para meternos en el corazón de los hombres para que conozcan la verdad. Y, por supuesto, que la oración, porque Pablo dice, y orar también por mí, para que pueda hablar la palabra de verdad, amados hermanos. La oración es otra arma. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es otra arma, ¿cierto? La oración, la oración, la oración del justo puede mucho. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Amados hermanos y hermanas, tomémonos de las armaduras, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bendito sea el nombre del Señor. El llamado de la palabra al soldado de Cristo es a fortalecerse en el Señor y en el poder de sus fuerzas, a vestirse de toda la armadura de Dios y a estar firme hasta el final. El soldado de Cristo debe estar en pie para su Señor, para cuando Él venga un día a buscar su iglesia. Amados hermanos, gracias, Señor, por su palabra. Alguien dirá, una palabra conocida, pastor, sí es conocida, pero es bueno recordarla igual. Es bueno refrescarla y es bueno fortalecernos en ella para que mantengamos nuestra vida, ¿cierto?, conforme a la voluntad de Dios. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias por tu palabra predicada. Ella siempre nos habla, ella siempre nos amonesta. Quizás, Señor, es un pasajes bíblicos que conocemos al revés y al derecho, pero que debemos meditarlo, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es poder y autoridad, porque tu palabra nos habla en todo tiempo, para que seamos soldados de Cristo, para que seamos soldados del ejército del cielo y vivamos para tu gloria, Señor amado. Gracias, danos carácter para ser soldados con carácter, soldados firmes y sólidos en tu presencia. Bendice a mis hermanos para que nada ni nadie, Señor, pueda desestabilizar su fe, sino que estén firmes en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.